posteriormente bacterias, algas, hongos y al último protozoarios. Entonces, entre algas y hongos puede variar, ¿ok? A lo mejor puede ser primero algas y después hongos. Porque les digo, también dentro de los hongos y dentro de las algas, primero, en hongos existen los microhongos y existen los macrohongos, por así decirlo. Y también en algas existen las microalgas y las algas enormes. Ajá. Por ejemplo, vamos a poner unos ejemplos. En el caso de los hongos, fíjense, cuando hablamos de un microhongo, ¿ustedes alguna vez han visto que en un pan se ponga como, se le llama se le ponga como el moho? Así que se ponen como verdes, ¿han visto? Ah, pues, cool, cool, cool. Pues esos son microhongos. Ahora, ¿ustedes han comido champiñones, verdad? ¿Han comido? Ah, pues esos también son un tipo de hongo. Ajá. Y los que encuentran de repente, si ustedes van a bueno, no necesariamente un bosque, sino en un lugar donde hay mucha vegetación, a veces también podemos encontrar hongos muy grandes o hongos muy pequeños. Entonces, sucede así, ¿no? Que existen tanto hongos enormes como hongos muy pequeños. Y también pasa lo mismo en las algas. ¿Alguna vez han dejado por mucho tiempo agua en un vaso? ¿O en un recipiente o en una botella de plástico? ¿Alguna vez lo han hecho? ¿Y qué es lo que se pone? Se empieza como a poner verde, ¿no? ¿Sí han visto? Ah, pues eso verde que se va poniendo son justamente las microalgas. Ah, son microalgas esas. Pero también, por ejemplo, las que comen en el sushi. ¿Les gusta el sushi? El sushi está hecho de alga, ¿no? O tiene algas, si han visto, ¿no? Bueno, si lo han comido, pues el sushi tiene alga, ¿no? Entonces, vean, esas también son algas. Entonces, pues son macroalgas, son muy grandes. Ujú. Entonces, por eso les digo que el tamaño tanto de algas como de hongos puede variar. Ujú. Uno puede ser antes, uno puede ser después. Ujú. Digamos que es el único que varía. Pero el tamaño de los microorganismos va de dónde a dónde. Comenzando en virus, posteriormente bacterias, algas, hongos y el último protozoarios. Ujú. Los protozoarios digamos que ya son como pequeños insectos, no son considerados insectos. ¿Por qué? Porque no llegan como a ese tamaño tan grande, ajá, de un insecto. Pero parecen insectos, ¿ok? Pero no son insectos, son protozoarios, ¿ok? Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Perfecto. Entonces vamos con lo siguiente. Nuestro siguiente subtema es preparación de muestras para microscopía óptica. Entonces, en lo que copian yo voy a explicar. Entonces ya habíamos visto que en algunos tipos de microscopía nosotros necesitamos teñir una muestra, necesitamos colorear una muestra. Uh-huh. ¿A qué se refiere el término teñir? Aquí se los pongo. Dice teñir, nos dice que es colorear los microorganismos con un colorante que resalta algunas estructuras. Cuando hablamos de colocar un colorante o cuando hablamos de colocar, sí, un colorante a un microorganismo, quiere decir que nosotros queremos resaltar algo de ese microorganismo, ya sea todo el microorganismo o alguna parte en específica. Pero también el poderlo colorear me va a permitir diferenciar algunos microorganismos. Porque fíjense bien, la mayor parte de las veces los microorganismos no están solos, o sea, no solamente hay una especie de microorganismos, sino muchas veces hay diferentes tipos de especies juntas en un mismo lugar o en un mismo medio, así se le llama. Entonces, si yo quiero diferenciarlas, ¿qué es lo que hago? Pues le agrego colorantes. Algunos microorganismos van a tener un color y otros van a adquirir otro color. ¿Por qué? Por las características morfológicas o por cómo está estructurada su cuerpo, por así decirlo. Ajá. Pero bueno, teñir, ¿qué es? Es agregar un colorante a un microorganismo. ¿Para qué me va a servir agregarle un colorante a un microorganismo? Para resaltar o todo el microorganismo o una parte muy específica de él. Ahora se preguntarán, pero profesor, si nosotros le agregamos un colorante a un microorganismo, ¿el colorante lo mata? Pues es que por eso vimos los tipos de microscopía, ¿no? Los organismos que teñimos, es decir, que le agregamos colorante,
son organismos que ya están muertos. A los que están vivos no les agregamos porque sí les puede hacer algún daño. Y ya no los podríamos estudiar como a nosotros nos gustaría. Entonces, los únicos microorganismos que podemos agregar en un colorante son organismos muertos. ¿Por qué? Porque hasta la misma técnica nos lo dice, que cuando ocupamos una tinción en un campo claro, vamos a observar organismos muertos, más no vivos. ¿Ok? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? ¿Pregunta? ¿No? Cool. Bien, entonces, si nosotros utilizamos un colorante, pues ¿qué es un colorante? Vean, aquí les pongo la definición. Un colorante es una sustancia química que presenta color. Es complejo en estructura y se clasifica en ácidos y básicos en función de la carga que presente el grupo que imparte el color. Un colorante es una sustancia química. ¿Por qué dice que es una estructura compleja? Bueno, ya en su momento lo veremos, ¿no? Cuando ustedes ya estén en química, lo veremos, cómo están estructuradas los compuestos químicos. Y son fórmulas, ¿no? Son fórmulas muy grandes o muy pequeñas. En el caso de un colorante son fórmulas muy grandes, muy grandes, donde cada parte de esa fórmula me va a dar una característica para que se forme ese color. Entonces los colorantes pueden ser o ácidos o básicos, dependiendo qué tipo de color estemos utilizando. Y el colorante denme un segundo. Se clasifica en dos. Regálenme un minutito. Oye, Fer. De primero nadie tenía el material. Pues que lo consigan si quieren hacer la actividad. No, Se va a hacer hasta un rato. No sé, les pregunté y me dijeron que pues sí, algunos sí lo iban a conseguir y ya. Pero de todas formas, el viernes yo les voy a hacer una actividad yo, con ellos. ¿Sí? Porque dijeron que no... O sea, que no habían visto el mensaje. ¿Eh? Ok. Está bien, nada más hacer eso. Nada más hacer eso. Gracias. Ok, bien, una disculpa. Entonces les regreso la presentación, una disculpita. Entonces les estaba diciendo. Entonces, un colorante es una sustancia de verdad sumamente compleja. ¿Por qué? Porque está organizada en dos partes. Una parte que es la responsable del color y otra que es nada más para complementar esa parte responsable del color. Entonces, la parte que es responsable del color se le llama cromóforo. Que vean, aquí dice, cromóforo es la parte responsable del color. Es decir, de esa sustancia química, ¿quién imparte el color? Pues esto que se llama cromóforo. El cromóforo imparte el color. Y el auxócromo nada más complementa ese color. Todos los colorantes, no importa si son naturales o artificiales, tienen estas dos partes. Son sustancias químicas sumamente complejas en el cual me van a permitir colorear algo, ¿no? La sustancia que sea el colorante debe de tener la capacidad de ser absorbida por lo que yo lo estoy agregando, ¿no? Por ejemplo, puede ser en un alimento, puede ser en un textil, ¿no? En la ropa, puede ser en un vaso, ¿no? Por así decirlo, en plástico, ¿no? Entonces, es interesante, ¿por qué? Porque en realidad los colorantes los podemos utilizar en varias cosas, ¿no? Y funcionan de la misma manera. Entonces, cuando nosotros agregamos un colorante a un microorganismo, pues también el cuerpo del microorganismo debe de absorber de alguna forma ese colorante. ¿Y cómo lo va a absorber? Pues dependiendo de cómo vaya agregando yo el color y cómo yo lo voy a ir agregando, pues hay diferentes formas de hacerlo, que ya lo veremos un poquito más adelante. Ok, bien, hasta aquí alguna duda, alguna pregunta sobre qué es un colorante y qué es teñir. ¿No? Bien. Entonces, fíjense bien. Dice que es una tinción directa, porque existen diferentes formas de agregar ese colorante al microorganismo. Hay tres formas. Una tinción directa, que es esta, que dice el colorante se une directamente con la estructura de estudio sobre un fondo claro. Y una tinción indirecta, que dice la estructura a observar
adquiere color y el organismo se tiñe. Es decir, supongamos que aquí yo tengo un microorganismo, ¿no? O una célula. Entonces aquí yo tengo esto. Entonces si yo hago una tinción directa, supongamos que yo le quiero poner un color azul. Si yo quiero hacer una tinción directa, ¿qué es lo que yo hago? Pues le agrego mi colorante y todo este microorganismo se va a pintar de azul. Así todo. Y ya a través de un microscopio de campo claro yo lo voy a poder observar. Ahora, ¿qué pasa con una tinción indirecta? Una tinción indirecta me sirve si, por ejemplo, yo digo, es que yo no quiero ver a todo el microorganismo, yo quiero ver su estómago, ¿no? ¿Los microorganismos tienen estómago? Pues sí, de alguna manera sí, pero no se llama estómago. Ajá. Supongamos que yo quiero ver aquí su estómago y su estómago resulta que está aquí. Pues yo tengo que investigar qué colorante puede colorear esa parte del microorganismo. Entonces, a través de una tinción indirecta, lo único que yo voy a colorear, supongamos con un colorante verde, es justamente esa parte. Esto no es un verde, esto es gris. Yo voy a colorear. ¿Tenemos verde? Sí, tenemos verde. Únicamente lo que voy a colorear es esa parte del microorganismo. Entonces, vean, en realidad estas técnicas son muy avanzadas y son técnicas que se utilizan desde la época de Antoine van Leeuwenhoek, ¿no? Que él fue el que inventó los microscopios, ¿no? Entonces, vean, estas técnicas ya tienen muchísimos años. Entonces se pueden trabajar sin problema. Todo el mundo las trabaja y salen súper bien. Entonces, vean, tenemos diferentes técnicas de agregar ese colorante. Si yo quiero agregar todo, ¿no? Si yo quiero ver todo el microorganismo, o si únicamente quiero ver una pequeña parte de ese microorganismo. ¿Ok? ¿Sí? Perfecto, entonces vean, tanto la tinción directa, vamos a sacar otra pluma, el azul, ¿dónde está el azul? Aquí está. Tanto esta tinción directa como la tinción simple es lo mismo. Estas dos son lo mismo. Solo que en la literatura, o si alguna vez leen un libro que hable sobre tinciones, pueden mencionarse como tinción directa o tinción simple. Son lo mismo, son sinónimos. Y vean, dice, se utiliza una solución acuosa, un colorante, de un solo color. Su objetivo primario es destacar al microorganismo entero, ¿no? Así como lo observamos aquí. De modo que la morfología y las agrupaciones celulares resulten visibles. Y por ejemplo, dos colorantes muy utilizados en el laboratorio es el azul de metileno y la safranina. El que nosotros utilizamos mucho es el azul de metileno. Si alguien de ustedes tiene peces o una pecera, ¿alguien tiene? ¿No? Bueno, porque si tienen peces seguramente utilizan azul de metileno. El azul de metileno se lo agregan a la pecera para que cuide el agua que corre en su pecera. Y bueno, aquí en el laboratorio es el que utilizamos normalmente. Azul de metileno y ya. ¿Sí? Porque los demás no es difícil conseguirlos ni nada, pero necesitaríamos un poquito más de material para poder utilizar otro tipo de colorantes. Pero estos dos son de los más utilizados en la industria, en los laboratorios, en todo eso, el azul de metileno y la safranina. El azul de metileno, ¿de qué color es? De azul, así como dice, azul de metileno. Y la safranina es como de un color rojo. Rojo pegándole al rosa, más o menos. Y fíjense bien, hay otra técnica que ya se las mencioné así muy brevemente, el cual se le llama tinción diferencial. La tinción diferencial me permite distinguir diferentes microorganismos. Por ejemplo, supongamos que yo tengo aquí un medio, ¿no? Así se le llama en donde yo voy a encontrar agrupaciones de diferentes microorganismos, medios. Supongamos que tengo este microorganismo, tengo este, tengo este, tengo este, tengo este, tengo este, tengo este y tengo este, ¿no? Y resulta que dentro de este medio yo tengo dos tipos diferentes de especie. Entonces, si yo lo veo, digo, oye, pero si hay dos diferentes tipos de especie, pues ¿cómo las voy a identificar? Pues yo aplico una tinción diferencial. Una tinción diferencial es, por ejemplo, yo voy a agregar dos colorantes y se me van a diferenciar los microorganismos. Por ejemplo, se me van a colorear algunos de color rosa,
y otros se me van a poner de color azul. Entonces vean, ¿por qué se llama diferencial? Porque aquí ya estoy diferenciando dos tipos de microorganismos diferentes, dos o más, ¿no? Puede ser el caso. Y esto es una tinción muy utilizada también dentro del laboratorio, ¿ok? Para poder diferenciar microorganismos, ¿ok? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Ok, bien. ¿Ya lo copiaron? Ok, bien. Entonces vean, para darles nada más un contexto, la tinción diferencial más utilizada se le llama tinción de Gram y es para diferenciar dos tipos de bacterias. Y justamente esto es lo que sucede. Unas bacterias se ponen color azul y otras bacterias se ponen de color rosa. ¿Ok? Y les digo, esta tinción diferencial, el cual causa esto, se le llama tinción de Gram. ¿Por qué se le llama tinción de Gram? Porque así se llamaba el científico que la descubrió, Gram, o se apellidaba. Sí, se apellidaba, me parece. Su nombre o su apellido, cualquiera de esos dos. Por eso se llama tinción de Gram. Bien, ¿hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? ¿No? Perfecto. ¿Le podemos cambiar? ¿Cómo, perdón? ¿Sí o no? Un momento, ¿cómo? Ustedes díganme, pero díganme. Ah, ok, sí, adelante, adelante. Claro, esperamos, no hay ningún problema. Ahorita les voy a mostrar dos videos donde nos van a mostrar cómo es una tinción, ¿ok? Les voy a mostrar una tinción directa o una tinción simple y una tinción diferencial, ¿ok? Entonces, para que los podamos ver y ya con esto cerramos el día de hoy. Bien, ustedes me dicen. Les digo, es bien interesante porque, imagínense, bueno, existen en realidad muchos tipos de tinciones. Hay unas muy específicas, hay otras no tanto, pero existen muchos tipos de tinciones. Entonces, claro, a lo largo del desarrollo de la microscopía, pues también se han desarrollado estas técnicas. ¿Se podría desarrollar hoy en día otra técnica? Sí, claro, sí se podría. Sí se podría. Yo creo que lo de hoy sería, por ejemplo, más que estudiar una bacteria, yo creo que ahorita lo de hoy sería estudiar un virus, ¿no? Porque está muy de moda últimamente. Pero bueno, no importa, o sea, cualquier microorganismo siempre es importante estudiar. Es como lo de los maíces, ¿no? ¿Por qué no encontramos tanta información de los maíces? Porque hay muchos que no se han estudiado. Y así pasa con los microorganismos. Se dice que conocemos nada más el 5% de los microorganismos que habitan en el planeta. Imagínense, el 5%, o sea, es literal nada. ¿Qué pasa con el otro 95%? Pues se sigue descubriendo, se sigue estudiando. ¿Qué tantos microorganismos hay por allá? Entonces, por eso también es tan importante entender que cuando hablamos de microbiología, también estamos hablando de todo un ecosistema. De verdad, y yo creo que hasta es más grande que un ecosistema normal, o sea, de un tamaño real, por así decirlo, ¿no? Digo, a nuestra perspectiva. Entonces, les digo, es muy interesante. Muy bien, ¿podemos continuar? ¿Sí? Ok, perfecto. Entonces, fíjense bien. El primer video que vamos a ver va a ser una tinción simple para que vean cómo es que se hace en un laboratorio. Y la segunda es una tinción diferencial, para que ustedes también vean cómo es que se hace. El primer video que vamos a ver es un video de una persona y el segundo video es una animación.
¿ok? Lo que pasa es que no encontré un video que fuera así, que fuera con una persona, o no encontré uno bien, uno que explicara cool. Entonces, bien, vamos a verlos. Vamos a ver el primero y después el segundo. Mantenemos esto y primero vamos a ver este. Entonces, vamos a verlo. ¿Lo, ¿Lo pueden ver? Ok, a ver. Denme un segundo, déjenme quitar los audífonos para que los escuchen. Listo. Bien, entonces vamos a verlo ahora sí. La Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la Facultad de Química y de su Laboratorio de Microbiología Experimental, presenta Tinción Simple. La técnica de tinción simple es un procedimiento en el cual se agrega un solo colorante a la muestra y tiñe todas las células, proporcionándonos información sobre el tamaño, la forma y agrupación de los microorganismos. El material que requerimos para esta técnica es una caja con portaobjetos, un asa bacteriológica, un mechero, una bandeja de poco fondo. ¿No se escucha? Ay, ya sé por qué. Es que estaba es que estaba el micrófono apagado. Perdón, es que quité los audífonos. A ver, perdón, ¿eh? A ver, lo voy a regresar tantito. Una disculpa. Y agrupación de los microorganismos. ¿Quieren que lo repita? El material que requerimos para esta técnica es una caja con portaobjetos, un asa bacteriológica, un mechero, una bandeja de poco fondo, un puente de vidrio, una piseta con agua de la llave, un frasco con colorante. Una vez realizado el frotis y después de fijarlo, iniciamos la técnica de tinción simple. Colocamos el frotis en el puente y agregamos unas gotas del colorante hasta cubrir la preparación, evitando que escurra el colorante. Se deja actuar durante 1 minuto, lapso en el cual se tiñen todas las células. Transcurrido el minuto, se escurre el exceso del colorante y se lava con agua hasta que ésta salga incolora. El frotis teñido se deja secar sobre un papel absorbente. Una vez seca la muestra, la observamos en el microscopio. Recuerda que para ver mejor a los microorganismos, primero localizamos el campo con el objetivo de 10x. Luego, afinamos la imagen a 40x para observar levaduras. En el caso de una preparación de bacterias, agregamos una gota de aceite de inmersión y colocamos el objetivo a 100x para hacer la descripción de las bacterias. Describimos la morfología de las bacterias, que pueden ser cocos, bacilos, vibrios o espirilos, así como su agrupación, la cual puede ser en pares, como en los diplococos y diplobacilos, en grupos de 4 o tétradas, en cadenas, como en los estreptococos y estreptobacilos, en racimos o estafilococos, o bien pueden no tener una agrupación definida. Una vez terminada la observación, se coloca el portaobjetos en un recipiente con desinfectante para su posterior lavado. Y limpiamos el aceite de inmersión del objetivo de
cristaliza y se dificulta la observación. Como hemos visto, la tinción simple es una técnica que nos permite observar tanto la morfología como la agrupación de los microorganismos. Ok, listo. Fíjense, o sea, es interesante el video porque nos muestra cómo es la técnica. Y si se dan cuenta, la técnica es muy sencilla. Nada más colocamos con una masa bacteriológica que digamos que es como un pequeño cucharita, donde yo voy a tomar la muestra, ¿no? Voy a tomar la bacteria y la voy a poner directamente sobre el vidrio de reloj. Entonces, ya que está sobre el vidrio de reloj, la fijo, es decir, la caliento un poco con 2 o 3 pasadas y listo, ya agrego el colorante, quito el exceso y lo veo al microscopio. En realidad, el estudio con colorantes o las tinciones así son así de sencillas. No requiere no requiere tanto que hacer. Bueno, vaya. Digo, hay que respetar muy bien las técnicas, por ejemplo, como dijeron, respetando cuánto tiempo voy a dejar actuar el colorante. Hay que limpiar muy bien una vez que lo retire y además colocar bien al microorganismo. Si no, no lo podríamos observar de manera correcta. ¿Ok? Entonces, fíjense, ya nada más para terminar. Vamos a dejar pendiente el otro video, pero es muy similar. Es muy similar a lo que vimos en el primer video. Fíjense bien. Estas son imágenes que hemos tomado aquí en el laboratorio. Por ejemplo, aquí estamos observando una célula de una alga. ¿Ok? ¿Se dan cuenta? Aquí es un alga. Es ¿cómo se llama esta alga? Es de río. Se llama, ahorita no sé cómo se llama, no se me fue su nombre. Pero aquí lo que quiero que vean, estas son las células de alga. Si ven que entre la alga hay pequeños como espacios, son como pequeñas aberturas. Pues esas son las células de la alga. Ajá. Si nosotros pudiéramos ver todavía más dentro de esas células, veríamos sus estructuras celulares. Ajá. Vean, esto es una célula de alga. Aquí estamos observando hongos. Ajá. Vean, estos son hongos que encontramos en yogurt. ¿Ok? Vean, todos estos puntitos son los hongos que llegamos a encontrar. Y aquí lo vemos un poquito más acercado. Esto es acercado y esto es como de lejos. ¿Ok? Entonces vean, estas imágenes también, o estas fotos también las tomamos aquí en el laboratorio. Aquí vemos protozoarios. Estos como manchitas que ven aquí, estas son protozoarios. Entonces esto es de una muestra de charco de agua. De un charco de agua. Ajá. Así de la calle, literal. Entonces pusimos una muestra sobre el portaobjetos, en el coreobjetos, y vimos que esa agua tenía microorganismos, estos protozoarios, y estos aquí van corriendo, bueno, nadando en este caso, ¿no? Así pasan de aquí para allá, de aquí para allá. Pero son estos que tienen como una cabecita de color negro y se ven como alargaditos, esos son protozoarios. Ajá. Y fíjense, podríamos hacer hasta la prueba, si ustedes toman una muestra de la llave de su casa, pues obviamente no debería de salir con esto, si es potable. Pero si nosotros tomáramos una muestra de charco de donde sea, seguramente encontramos protozoarios. Ajá. ¿Qué otra cosa? Vean, esto es un poco del material, ¿no? Aquí lo que estamos observando son bacterias de muestra de yogur natural. Vean, aquí tenemos el material, tenemos nuestro portaobjetos, tenemos nuestra asa, tenemos aquí el colorante que es azul de metileno y aquí hacemos nuestra observación a través del microscopio. Las bacterias son estos puntitos azules que vemos, estos que están aquí alrededor. Esas son las bacterias de yogurt. Ajá. ¿Qué más? Y ya, nada más quería mostrarles estas imágenes. ¿Ok? Si en algún momento regresamos, bueno, si en algún momento estamos presentes todos aquí en el laboratorio, hacemos las prácticas. Uh-huh. Y vemos células de la boca, podemos ver células de yogurt, podemos ver, les digo, protozoarios, de algas, podemos ver también células de sangre, que son los glóbulos rojos. Entonces podemos ver así varias cosas a través del microscopio, a través de diferentes tratamientos, ¿no? Pero en el caso de observación de microorganismos, esto es lo que podemos observar. Les digo, células de algas, células de hongos, protozoarios y algunas bacterias en muestra de yogur natural. ¿Ok?
Entonces, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta.